Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva semana. Apenas hay estudiantes, pero bueno, empezaremos puntual con lo que estén y se tomará muy en cuenta la presencia y asistencia de los presentes para en algún momento se requiera de alguna ayuda, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, ya una vez que hemos visto definiciones de proyectos, ciclo de vida de proyectos, cómo empezar a preparar el proyecto paso a paso, y luego también aprender a manejar sobre la herramienta del marco lógico. Bien, eso de manera general. Sin embargo, cuando se está ya preparando el proyecto, el diseño, es importante darle una delimitación, es decir, el tamaño del proyecto. ¿Qué tan grande va a ser? Va a ser grande, mediano, pequeño, entre otras cosas. El tamaño del proyecto, ya vamos a ver, me implica prácticamente a establecer dos cosas importantes, la parte técnica y los costos, ¿sí? Si yo quiero un proyecto grande, va a tener más costos, va a durar más tiempo su ejecución, entre otras cosas. Bien, veamos los detalles. Bien, entonces, el tamaño me va a determinar de manera sustancial, de manera básica, qué tan grande va a ser, cuál va a ser mi capacidad de producción. Por ejemplo, un cableado estructurado, si yo tengo con un access point, pues si pongo uno, su radio de acción va a ser más pequeño, vamos a tener mayores conflictos a nivel de transmisión de datos. Si pongo dos, va a mejorar, pero en cambio ya también me va a incrementar el costo, ¿verdad? Es decir, va a depender bastante de los recursos, va a depender bastante de la capacidad instalada de los equipos, de las TIC de manera general, entre otras cosas. Bien, bajo estas consideraciones, entonces, el tamaño del proyecto lógicamente también va a determinarme la operación ya en conjunto de todo el sistema. Es un elemento importante, esencial para la parte técnica. Además, es esencial para lo que le vamos a ofrecer al cliente. Es decir, cuánto vamos a producir, cuánto va a usar cada factor de producción, cuánto va a costar, qué tiempo me voy a demorar en construirlo, qué tiempo va a tener de vida útil el proyecto, entre otras cosas. Bien. Es importante definir el tamaño del proyecto, puesto que me permite estimar no solo el costo, sino también algo importante, la rentabilidad. Una de las cosas que les he venido indicando al cliente, no solamente decirle le voy a hacer algo bonito, sino indicarle le voy a hacer algo bonito, pero con la inversión que usted va a hacer va a tener más ganancias. Es decir, el tamaño del proyecto manifiesta la incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos. ¿Qué tanto incide? ¿Vale la pena o no vale la pena? Determinará el nivel de operación, es decir, el nivel de ingresos por venta. Si tengo un cyber con 2 computadoras, voy a tener bajas ventas. Si tengo un cyber con 10 computadoras, voy a tener mayores ventas. Es decir, es una decisión que se debe tomar respecto al tamaño del proyecto. Bien, ¿cuáles son las variables complementarias que hay que tomar en cuenta? Pues tenemos 6. Bien, primero hay que saber el número de usuarios que va a hacer uso del proyecto. El número de usuarios que va a hacer uso del proyecto, cuál es la cobertura geográfica que tendrá, cuáles son los bienes y servicios que vamos a producir, que vamos a generar en función del tiempo, cantidad de materiales, costos y además cuántas personas van a hacer uso del proyecto. Entonces, vámonos dando cuenta ya entonces que es importante establecer el tamaño del proyecto y por eso he querido enfocárselo de esta manera. Ya una vez que hemos tenido ya un proceso de conocimiento, de aprendizaje, ahora vámonos a cierta parte fundamental. Bien, aquí lo tengo un poquito resumido en 7 apartados. Es decir, si yo hablo de la cantidad de producto por unidad de tiempo, si es un proyecto de educación, yo digo, bueno, voy a poner una escuela y digo cuántos estudiantes voy a tener por año. Si voy a poner un centro de salud, cuántos pacientes voy a atender por año. Si yo voy a hacer un proyecto hidrosanitario, yo puedo decir cuántos metros cúbicos por año, por día o por mes. Si es sobre TICs,
cuántos kilovatios horas consumirá por año, cuántos megabits, ¿sí?, consumirá cada cliente. Si voy a poner un proyecto de transporte, cuántos pasajeros por día voy a transportar, etcétera. Eso me determina las medidas del tamaño de acuerdo a la tipología del proyecto. Bien, en cuanto a las medidas especiales del tamaño, es importante determinar, en este caso, si hablábamos, por ejemplo, del proyecto de clínica de salud, ¿cuántas camas voy a poner? ¿Cuántas camas voy a poner? Si quiero un hotel, ¿cuántos dormitorios, cuántas habitaciones tendrá? Si tengo un cyber, ¿cuántas computadores tengo? Bien, aquí tengo, por ejemplo, de telefonía, ¿cuántos nodos por capacidad de usuario? En redes y telecomunicaciones, ¿cuántos puntos de red cableado o inalámbrico vamos a tener? Laboratorio de informática, ¿cuántos voy a tener por especialidad? En un cyber, ¿qué ancho de banda va a tener cada computador? En cuanto a licencias informáticas, por computador, por grupos de computadores, monousuario o multiusuario. Esas son medidas especiales que me establecen el tamaño de un proyecto. ¿Qué más debo considerar? Dice que el tamaño del proyecto es fundamental para los costos y para el tiempo. Para esto, yo necesito hacer una mirada al mercado, es decir, observar, ¿pondré un cyber con 10 computadores o solamente con 5, solo con 7? Tengo que ver el proceso técnico, si me va a dar el proveedor una capacidad de ancho de banda suficiente para que sea óptimo el servicio del Internet. ¿Dónde tengo ubicado mi proyecto? ¿Dónde tengo ubicado mi cyber? ¿Dónde pongo, en qué punto, lugar geográfico pongo el access point? ¿Por dónde paso el cable? ¿Hago un recorrido largo? ¿Hago un recorrido corto? Etcétera. Además, dice que hay factores que me van a determinar el tamaño de la inversión, es decir, cuánto me va a costar el proyecto. Entonces, es importante ver cómo voy a financiar los costos. ¿Voy a prestar? ¿Voy a autoprestarme? ¿Saco a crédito? Para eso también tengo que ver con el proveedor, con el ingeniero, con el profesional que me va a hacer el proyecto. En este sentido, yo tengo que establecer el mercado, ¿sí? Es decir, qué tan grande es la clientela, la cantidad de clientes que voy a tener. ¿Qué tan grande? Entonces, para esto, a través del estudio de mercado, yo tengo que ver la existencia, es decir, si hay o no hay la cantidad suficiente de clientes para poder determinar el tamaño del proyecto. Entonces, hay que ver si la demanda es mayor, si es igual a lo que yo quiero hacer o es menor. ¿Qué significa esto? Yo tengo que ver si las 10 computadoras que voy a poner para el cyber es suficiente o tengo más de 10 clientes simultáneamente por horas. Y entonces, a la final requiero de un espacio más grande, requiero de más computadoras, de más mobiliario, es decir, de más estaciones de trabajo en el cyber. O a la final, las 10 sí son suficientes para atender a la clientela. O puede darse el caso que 10 computadoras eran demasiado, porque apenas va a estar siempre casi con una capacidad 100% de uso de 6 computadoras, 7 computadoras. A eso se refiere la magnitud del mercado. También necesitamos ver el proceso técnico. Miren, no solo la cantidad de equipos. Yo puedo tener 10 computadoras con un pésimo servicio de Internet, pero puedo tener 5 computadoras con un buen servicio de Internet. Entonces, el proceso técnico, para eso, suponiendo otra situación, yo puedo decir, le voy a poner cable categoría 5. No, mejor pongámosle categoría 6 o alguna superior. Bien, entonces, muchas veces esto me exige una escala mínima de producción. Yo puedo tener mi proyecto, empezar con algo pequeño y voy creciendo. Cuando voy viendo la posibilidad de ir incrementando, voy incrementando mi negocio, ¿sí? De acuerdo al proceso técnico y de acuerdo al mercado, que ya lo habíamos visto. Bien. También habíamos visto la importancia de la localización. Bien, aquí hay dos aspectos. Uno es la ubicación de dónde va a ir mi proyecto,
Por ejemplo, ¿dónde voy a poner el Cider? ¿En el centro, en Tarqui, en Los Esteros, en la parroquia Luis Alfaro, en San Mateo, Jaramillo? Y otra cosa es la localización de los equipos. Los pongo al fondo, los pongo intermedio. En el caso de un access point, es importante saber dónde ubicarlo. Hay que ponerlo siempre en un radio geográfico de acción equitativo, de tal forma que me llegue bien la señal de recepción y la señal de emisión hacia los usuarios sea prácticamente uniforme, lo más uniformemente posible. Bien, entonces a veces la localización me afecta el tamaño, ¿sí? Me afecta el tamaño, es decir, es importante elegir, saber dónde localizar el proyecto geográficamente o dónde poner mis equipos. Bien, entonces le voy dando las pautas. Si hay dudas, si hay preguntas, por favor vayan haciéndolo a través del chat y la vamos respondiendo. Bien. Aquí tenemos un diagrama para ser más explícito sobre la localización. Mi empresa, miren, ve, prácticamente es el punto equipotencial. ¿Qué significa? Está en el centro, o sea, en el centro yo debo ver siempre, generalmente, si este mi área se traza de esta manera, 2 diagonales de extremo a extremo, y aproximadamente este va a ser mi centro de acción. Y desde ahí yo tengo que darme cuenta que estén cerca de las carreteras, que esté cerca y facilidades para que el cliente llegue, que haya facilidad de acceso a la energía eléctrica, servicios básicos, que el clima no me afecte mucho en ese sentido, por ejemplo, en temporada de invierno, ¿sí? Que la mano de obra llegue con facilidad y asimismo los proveedores. Eso es importante dentro de un proyecto, más que todo cuando se lo empieza a hacer desde cero. Cuando yo es un proyecto que vamos a rediseñarlo, vamos a ampliarlo, se puede hacer una reingeniería y hacer reubicaciones de la localización de los equipos. Bien. En cuanto al financiamiento, realmente, miren, lo he quedado casi de último, es cierto, necesitamos dólares para invertir en el proyecto. Es uno de los puntos más importantes. Muchas veces hay un máximo de inversión, pero la capacidad financiera del inversionista a veces es menor. Entonces habrá que buscar a quién se presta o habrá que ver cómo se financia el proyecto, entre otras cosas. Los proveedores, yo tengo también que negociar con ellos, hacer alianzas estratégicas, hacer compras por volúmenes, ¿sí? Es decir, comprar grandes volúmenes con precios bajos y facilidades de pagos a largo plazo. Es recomendable siempre hacer un acta de compromiso con el proveedor, no verbal, escríbalo. No lo ponga en la agenda, hágase una actita, hágase un documento. Ustedes vieron probablemente en cursos inferiores, metodología de la investigación, me enseñaban a escribir ensayos, no sé si vieron lectura y escritura de artículos académicos. Eso me sirve ahora porque yo tengo que saber redactar un acta. Si no la sé redactar, la busco en el internet y la adapto de acuerdo a mis necesidades. Es decir, no le hagamos solo copia y pega y nomás cambiamos nombre, no. Sáquele copia y pega y quítele lo que no le sirve, auméntele lo que a usted le conviene o lo que quiere para asegurarse que en esa acta verdaderamente sea inviolable de alguna situación de las partes que no quiera cumplir. Entonces, es importante ir armando una formalidad dentro de la operación y del tamaño del proyecto. Bien. Miren, vamos a darnos cuenta aquí cómo va evolucionando el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo va evolucionando el proyecto? Yo aquí, bueno, he puesto gráficamente, estaba un proyecto pequeño y se miró hacia el horizonte futuro a través del tiempo en que tenía que crecer. Tiene que expandirse de manera escalonada. Tiene que expandirse de manera escalonada. Por ejemplo, si yo tengo aquí en este gráfico mi proyecto que digo que va a tener una capacidad de año en el ciclo de vida, yo tengo que darme cuenta que esa capacidad ociosa que está en color celeste sea mínima o casi nada. Esa capacidad ociosa significa pérdidas porque mi proyecto tiene un valor de un costo total. Hay costos variables que vamos a tener gastos de energía eléctrica dependiendo de la cantidad de uso y del tiempo que yo utilice los acondicionadores de aire. Voy a tener un costo fijo porque a la final el arriendo
tiene un costo fijo, el servicio de internet un costo fijo. Pero tengo que ver esta línea de aquí, que son mis ingresos. Los ingresos deben ser superiores al costo total, es decir, esta barrita de aquí van a ser mis ganancias. Esto yo tengo que demostrarle al cliente. Miren, esto tengo que demostrarle al cliente. Es fácil hacerlo. ¿Sí? No es que yo sé. A ver, usted viene y se arma un sistema de eje coordenadas y dice, al inicio no gasto nada, pero sí suma todos los gastos fijos y le va a dar por aquí. ¿Sí? Ve los gastos variables y le va a dar por acá. Y suma eso y dice, mi gasto total del proyecto es este. Viene y grafica, mis ventas llegan acá arriba. Entonces usted se da cuenta si esos ingresos son superiores a los egresos. Entonces, allí usted demuestre al cliente y diga, señor, el negocio es rentable, invierta. Aquí vemos la evolución del proyecto. Miren, empezamos con nuestro proyecto aquí, pequeñito, y nos apuntamos a que sea acá. Miren, transcurrió el tiempo y se siguió manteniendo constante la capacidad ociosa. No es que también como se incrementó el proyecto, también se me va incrementando la capacidad ociosa. No, trato de mantenerla. Es decir, trato de verificar como una prueba piloto cómo esa evolución no va variando negativamente mis ganancias. Por el contrario, van subiendo. Eso tienen que ustedes hacerle notar al cliente también. Aquí lo tenemos también de una forma más detallada, en forma gráfica, ¿sí? Y aquí, miren, des en cuenta, ¿ve? Esto es el área de las pérdidas, lo que está cerca del eje XY, y lo que está más alejado del eje XY son las ganancias. Estas son mis ganancias. Siempre deben ser superiores. ¿Sí? Siempre deben ser superiores. Bien. Ya para concluir, el tamaño o dimensionamiento del proyecto, en resumen, tiene los siguientes pasos. 5 pasos sencillitos. Primero, determinar mi clientela. ¿Cuántos necesitan de los proyectos de informática? ¿Y de qué forma? Si yo hago desarrollo de sistema, si hago cableado estructurado, si doy servicio técnico, si hago un servicio de cableado, perdón, de CCTV, entre otras cosas. Tengo que empezar a dimensionar las alternativas de escalas del proyecto, es decir, cómo puedo irlo haciendo crecer sin necesidad de que haya perjuicios económicos. Además, ver cuáles son los factores de incidencia del tamaño del proyecto, ajustar el proyecto, es decir, también no significa que me va mejorando y yo también lo sigo ampliando, cada vez lo voy ampliando, no, hay un tope, hay un límite, se dice basta, hasta ahí nomás. Eso se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio me va a determinar, y como quien dice, es como un carro. Un carro me dice 200 kilómetros por hora, ese es su máximo. Ya llega a 200 kilómetros por hora y el carro no le va a desarrollar más. Algo parecido. Bien. Y finalmente hago un ajuste de esa población objetivo. Ese ajuste significa un más menos que puedo tener variaciones de holgura. Y eso es importante que ustedes deben considerar con el proyecto. Queridos alumnos, eso es lo que compete al tamaño del proyecto. Espero se les haya aclarado. Miren, que les estoy hablando no muy metodológicamente ni muy académicamente. Les estoy planteando desde el punto de vista como que estuviéramos haciendo un proyecto real. Bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Por favor. Por favor, participen, pregunten, que ya después que ya no les doy clase, si me vienen a preguntar, ya les voy a cobrar. Ahí les voy a cobrar como consultoría, como que fueran un cliente. Así que tienen toda la apertura para que ustedes puedan preguntar las inquietudes que deben ponerlas en práctica ante el cliente, desde luego, si esa es su aspiración de proyectarse como un buen profesional. Veo que no hay. Continuamos entonces
Y vamos a ver ahora el diagrama de un proyecto, el esquema. Es decir, yo ya aquí en mi mente ya tengo que ir pensando y dibujándome una especie de plano, cómo va a ser mi proyecto. ¿Sí? Suponiendo el cyber, yo ya me debo imaginar cómo va a ser la oficina, dónde voy a ubicar los equipos, dónde voy a ubicar la señal principal, dónde voy a ubicar la climatización, dónde me voy a sentar. Si voy a hacer un software, un desarrollo, una aplicación, ya debo irme imaginando en forma esquemática, en forma arquitectónica, como una especie de plano, cómo lo voy a hacer. Bien. Ese cómo lo voy a hacer, ese diagrama, también se lo conoce como diagrama de acción del proyecto. Bien. El diagrama de acción del proyecto no es más que una radiografía de lo que yo quiero. Y pónganle mucha atención. Bien. Este señor Deming, un señor ya era americano, apareció después de la Segunda Guerra Mundial, y él empezó inicialmente con ciertos descubrimientos que lo llevaron a la calidad total de un proyecto y creó un documento llamado el ciclo Deming. Ese ciclo Deming le permitía tomar medidas para mejorar los procesos, Entonces, él le llamó y dijo, yo para empezar a hacer un proyecto, yo tengo que planificar, diseñar, luego lo tengo que desarrollar, hago pruebas y finalmente entra en operación. ¿Sí? Eso sirvió como base para crear las normas ISO, que son muy conocidas por nosotros. Este gráfico ya lo utilizamos en alguna otra clase y es lo que hace el ciclo Deming, ¿ve? Identifica el problema, hace el estudio de viabilidad, hace el estudio de factibilidad y determina la mejor opción. Para ver cuál es lo que económicamente, mejor dicho, en función de la C4, en función de costos, de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y tiempo, es la mejor. Entonces empiezo a planificar los medios, lógicamente los medios, porque yo ya identifiqué la relación causa-efecto a través del problema. Empiezo a implantar los medios, es decir, las soluciones encontradas, y empiezo a desarrollar. Hago las pruebas y finalmente, una vez que se han hecho los ajustes necesarios, empiezo a operar el proyecto. Estos son 4 pasos que ya lo explicamos en la lámina anterior y que, como lo dice en el plazo 1, si no hay plan, no proceda. ¿Sí? Es un riesgo, es un error que se corre si usted no planifica. Ah, pero siempre me ha ido bien, miren, me han solucionado las cosas sin hacer plan. Sí, es lo que usted cree. No le ha ido tan bien si ya lo vemos desde el punto de vista técnico formal. Se va a dar cuenta que usted está dejando de ganar mucho más. Bien. Para esto es importante, es necesario que nosotros empecemos, como le decía ya, a dibujar en nuestra mente, ¿sí? A dibujar en nuestra mente cómo van a ser cada uno de los elementos intervinientes del proyecto, cuáles serán los datos, la información, cómo, por dónde, entre otras cosas. Ya imaginarme cuánta gente va a trabajar durante el proceso de desarrollo, cuánta gente va a trabajar durante el proceso de operación, y que todos estos diagramas tienen que sincronizarse en un conjunto, y por eso se llama sistemas informáticos. Nada es aislado, hay que agruparlos. Entonces, ese esquema, si yo no lo hago, se me va a tornar un caos como lo tengo aquí. Por eso dice preparación del plan de ejecución. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo voy a hacer que opere? Entre otras cosas. Bien. Entonces empezamos a definir las metas empresariales, los objetivos del proyecto. Bien. Para eso, yo tengo que establecer un sistema de seguimiento y evaluación participativa. Es decir, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a controlar? A través de mis primeros pasos, identificando los requisitos del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere? ¿Sí? Tengo que preguntarle, a ver, ¿qué es lo que usted quiere?
¿Qué es lo que usted quiere? Tiene que preguntarle al cliente. Luego empezar a elaborar ese plan de trabajo de acuerdo a lo que él quiere y le dice, mire, ve, va a ser este el presupuesto. Si el cliente le dice, yo quiero poner 2 access points, entonces es lo que usted quiere. Oiga, ¿y el access point lo quiere de alta gama, media gama o baja gama? Y así sucesivamente. No quiere adicionalmente que también le funcione de esta u otra forma. Entonces, empiezo a tomar y a definir esos objetivos, esa meta empresarial. No mi ganancia ni como yo lo quiero hacer, sino establecer lo que el cliente quiere, lo que el cliente quiere. Entonces, muchas veces cuando ustedes presentan los proyectos o los deberes, está bonito, sí, pero al cliente no le gusta. No es para ustedes el proyecto, es para alguien. Bien. Entonces, bajo ese aspecto, aquí yo tengo un ejemplo. Bien, miren lo que se ha planteado. Esto ya es un ejemplo, un esquema. Primero, que me doy cuenta que está codificado. Empieza con un número 1, 1, 1, 3, 1, con las tareas, 4, 1 con las actividades. Ya le voy poniendo responsables y con fechas. Y ya me va a aparecer un presupuesto. Esto significa empezar a armar la meta empresarial. Entonces, el cliente me dice, quiero automatizar mi empresa. Entonces, él quiere a futuro tener un sistema informático que esté instalado y que esté funcionando. Entonces, aquí empieza a ver qué es lo que hace. Voy a realizar el software, voy a instalar el cableado de las redes, voy a instalar el hardware, el software, capacito a los usuarios, entre otras cosas. Y todo eso ya me da en este caso por trimestre $4.500, por poner un ejemplo. Entonces, se sigue continuando y dice, pues tengo que elegir. Yo tengo que ver, para comprar mi software, puedo tener 3 opciones. Hago un software, lo desarrollo a mi medida, ¿sí? O adaptarlo, personalizo el software que ya tengo, lo personalizo, lo ajusto, le hago adaptaciones, o simplemente me compro un paquete. Bien. Son las 3 opciones que se me dan. Porque el cliente quería, él había indicado al inicio que quiere un sistema informático ya instalado y funcionando. En otras palabras, que quiere un proyecto llave en mano. Quiere un proyecto llave en mano. Ese proyecto llave en mano, entonces, implicó 3 opciones de poder contratar el software. Bien. Entonces, para eso aparecen las lluvias de ideas, ¿sí? Empiezo a diagramar cómo voy a hacer mis tareas, las voy a hacer simultáneas, las voy a hacer inicio-fin, considerando que la empresa nace aquí y va a ir creciendo. Entonces empiezo haciendo ya también mi cronograma, dependiendo del diagrama de Gantt que usted aplique, sabiendo cuál es el inicio y cuándo va a terminar. No hay que poner tiempos ni costos al ojo, hay que poner tiempos y costos reales de mercado. Bien. Por favor, si hay preguntas, háganlas. Bien. Entonces, ahora sí, yo ya como sé qué es lo que el cliente quiere, entonces ya tengo que establecer cuáles son los insumos de entrada, qué es lo que quiere hacer el cliente y qué proyecto o producto quiere el cliente. El cliente dice, quiero automatizar mi proceso, entonces va a darle más rapidez a la atención del público en esa empresa. Va a tener un buen sistema, un buen servidor, una buena base de datos, una buena infraestructura tecnológica, va a tener proveedores excelentes, entre otras cosas. Es decir, él crea un proceso sistémico. Ese proceso sistémico, miren, ya me aparece otro término. El proceso dice que es aquel que me genera una transformación, que me le genera un valor agregado. Por ejemplo, yo cojo una naranja del arbolito y como la tengo en el arbolito y está sin pelar, no la quiero comer. Pero si yo vengo esa naranja, la lavo, la pelo, la pongo a helar,
ahora sí me da ganas de comerla. O la hago jugo, ya se transformó, ya se transformó. O si ustedes vienen y me dicen, tome esta cámara, yo digo, ¿qué hago con esta cámara? Pero si usted me viene y me dice, mire, esta cámara ya está conectada alámbrica o inalámbricamente, entonces, miren, ve, ya estamos aquí con el DVR y tenemos un computador, un monitor y estamos observando sin necesidad de estarme asomando a la ventana y estoy monitoreando. Es más, puedo decirle que me instale la aplicación en el celular y desde cualquier lugar que yo esté, puedo estar viendo todo ese proceso al que se le generó valor. Ahora me aparece el término valor. ¿Sí? Valor, de pronto lo asociamos con un valor económico, un valor material, un valor sentimental. Dice que un valor, el valor es aquello que satisface las necesidades del cliente. Es cuando le mostramos la transformación necesaria y por la cual el cliente estaría dispuesto a pagar. Eso es el valor, que satisface necesidades, que transforman lo mínimo y que yo estoy dispuesto a pagar porque satisface mis problemas, resuelve mis problemas. Entonces, los procesos tienen que asegurarme tres cosas. Los proyectos informáticos me tienen que asegurar tres cosas. La eficacia, es decir, lograr mis metas esperadas. Eficiencia, que los recursos, que el proyecto, el costo que tiene mi proyecto sea el más adecuado sin llegar a ser excesivamente caro. Y que mi tecnología sea compatible y adaptativa. ¿Sí? Tiene que combinar esos tres aspectos a nivel de procesos. Entonces, yo voy a tener tres procesos. Estos son procesos de producción, procesos de apoyo y procesos de gestión. Lo de producción son los más importantes, son los obreros, es donde se transforma. Por ejemplo, en un área de sistema, lamentablemente en las empresas el área de sistema no la consideran, pero es una cadena muy importante dentro del eslabón de la empresa. Si sistema desconecta los equipos, no puede facturar. Si sistema desconecta el internet, no hay transmisión de información de datos. Tenemos los procesos de apoyo, son los términos medios, es decir, los directores, jefaturas medias, y los de gestión son los dueños, son los accionistas, es el gerente, es el subgerente, entre otras cosas. Entonces, se me crea esta figurita al que se le llama cadena de valor de Michael Porter. No importa la jerarquía si está arriba o está abajo, pero lo importante es que tiene esta forma, aquí en esta parte, como una base. Aparentemente es la peor porque está abajo, no, pero es la base, es la que sostiene la empresa. ¿Sí? Yo voy a dar la primera atención, que es la atención al cliente, servicio al cliente. Preparo lo que el cliente está pidiendo, entrego lo que el cliente pidió, hago publicidad y también hago un seguimiento. Pero para poder hacer todos estos procesos, yo necesito pedirle apoyo a ellos. Oiga, necesito presupuesto. Oiga, necesito personal. Oiga, necesito equipos. Necesito insumos. Y este señor que está acá arriba, que es el dueño, que es el gerente, él es el que estará tomando decisiones para que se alimente los procesos primarios. Es decir, va a ordenar, va a tomar decisiones para llevar a cabo lo que los procesos primarios están requiriendo. Bien. Para ustedes no es difícil entender un proceso. Un proceso son como códigos que parten desde una situación de tarea que es algo pequeño hacia una tarea o actividad a nivel macro. Y yo les puedo ir codificando dependiendo de cómo ustedes quieran codificarles, pero eso me da un orden lógico. Eso me facilita que a nivel de programación, mientras yo codifique ciertos datos, ciertas variables, es más fácil para el sistema identificar. Y no solamente más fácil, se vuelve más rápido, más ágil, entre otras cosas.
Todo eso se llama la cadena cliente-proveedor. Miren, ve, nació de una idea de cómo yo voy a tener mi enlace, de cómo me imaginaba que era mi mapa, cómo era mi plano. Y yo ya digo, miren, ve, procesos de entradas, proveedores. Aquí se van empezando a poner las cantidades de lo que me dio el proveedor y se va transformando. Y aquí ya tengo el producto final. ¿A quién le voy a entregar el producto final? A los clientes. Esto se llama el proceso de la cadena cliente-proveedor. Cadena cliente-proveedor. Y entonces yo empiezo a hacer una matriz desagregada y le voy dando códigos. Subproceso X, tarea 1, actividad 2, perdón, y actividad 3. Y voy desagregando. Traten de no desagregar demasiado ni poner demasiado texto. Poco texto con pocas palabras que se entiendan. Bien. Pónganle atención a esta matriz. ¿Cómo documentar actividades? Bien. Aquí yo tengo 1, 2 y 3 actividades. ¿Cómo me doy cuenta? Por esto. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. ¿Qué más tengo? Este cuadrito inferior de la izquierda me representa la cantidad de tiempo que voy a demorar haciendo esa actividad. 10 minutos, 15 minutos y 5. En total, desarrollar las 3 actividades me implica 30 minutos. Implica 30 minutos. Bien, esto me ayuda para ir haciendo mi cronograma. Para ir haciendo mi cronograma y sea más cercano a la realidad, no tan alejado. ¿Para qué más me sirve el cronograma y para qué me sirve la documentación de actividades? Para determinar el presupuesto. Y aquí difícilmente se me va a pasar por alto algún material, se me va a pasar por alto alguna contratación de mano de obra, entre otras cosas. Entonces, miren este orden lógico. No creo estar seguro que no les han enseñado todas estas cosas, solamente les han enseñado a programar el lenguaje, cuáles son los códigos, la base de datos, el Scrum, el Kanban, etc. ¿Sí? Miren, entonces, dense en cuenta que no solamente debo saber eso, necesito saber un complemento para determinar cuál es mi costo, y es una de las falencias que tienen los estudiantes de informática. Me ha tocado preguntarle, ¿y cuánto me venderías el proyecto cuando me presenta un proyecto integrador? No vale nada porque es un trabajo de estudio. Nada se regala. Debe tener un precio. Si es un cliente que está interesado, usted ya tiene que saber un estimado de cuánto le podría costar. Ya hemos de ver más adelante cómo sacar presupuesto. Las tareas o actividades se transforman en flujogramas. Flujogramas. Para ustedes es bastante familiar estos símbolos, ¿verdad? Es muy familiar esos símbolos y lo pueden determinar en un flujograma llamado algoritmo. Bien. Como al inicio hablábamos de valor agregado, entonces yo tengo que saber cuántos procesos tengo para determinar el costo. Y eso puede llevarme a 3 opciones. Si el valor total de las actividades es menor al costo, entonces el negocio no me sirve. Miren, técnicamente pudo ser bonito, pero me doy cuenta que el costo de los valores agregados es menor, entonces a la larga quebraré. Si son iguales, ni gano ni pierdo, pero si es mayor que el costo, entonces van a haber ganancias. Esto es importante para el cliente. Usted al cliente le puede decir, señor, el sistema tecnológicamente le he traído lo mejor, tecnología de punta de última generación. A él sí le agrada eso, pero más le agrada que usted le diga cuánto se va a ganar por lo que él está haciendo, por lo que ustedes le están haciendo, por lo que él está invirtiendo. Entonces, hay que darse cuenta que no todo es color de rosas. Es decir, hay valores agregados reales, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que el cliente aprecia? Hay actividades que no tienen valor agregado y hay actividades que tienen valor organizacional. Por ejemplo, voy a un restaurante. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nos atiendan rápido y nos sirvan rápido.
Eso es lo que apreciamos y que lógicamente el producto esté bueno a un buen precio, accesible. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos genera valor agregado? ¿Sí? Que me indique el alto tiempo de espera. Eso no me genera valor agregado. Espera un ratito que ya le voy a hacer el pedido y lo vemos que está parado y no apura. ¿Por qué mejor no coge una tablet, coge el pedido para que automáticamente se vaya a la cocina a través de una aplicación? O ya comimos y queremos pagar y no nos traen la cuenta. No nos traen las cuentas. Espérese un ratito que el DataFast no me funciona. La verdad que lo siento mucho, el sistema no sé por qué no me factura, entre otras cosas. Miren, les estoy poniendo ejemplos sencillos. Valor agregado real, sin valor agregado y valor agregado organizacional. Valor agregado organizacional. Bien, en este sentido, ahora sí, vamos a analizar estos. Bien, miren ese diagrama que tengo realizado ahí. Miren los colores. Todo lo que está en crema genera costos. ¿Sí? Todo lo que está en crema genera costos. Bien. Es decir, todo lo que tenemos dentro de este perímetro y todo lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿la actividad que voy a realizar es necesaria para generar un valor agregado o para generar la producción del producto o servicio? ¿Es necesaria? Si dice que no es necesaria, entonces me preguntaré, ¿contribuye a las funciones de la organización? Si no contribuye, entonces no me genera valor agregado. ¿Qué tengo que hacer con esa? Eliminarlo, porque me está generando pérdidas. Si dice que sí genera valor agregado, entonces es un valor agregado organizacional. Ya no lo podemos eliminar, nuestra misión es tratar de hacerla más pequeña. Mientras que si contribuye a los requerimientos del cliente, tiene valor agregado, mejorarla. ¿Por qué? Porque esta es la que me genera los ingresos. Me genera los ingresos. Bien. Las actividades sin valor agregado, si no las elimino, me genera extra costos. Es decir, estos costos se incrementan, las ganancias se reducen. También hay que hacerle entender al cliente que podemos hacer este tipo de situaciones. Bien. Y finalmente, ya estamos llegando a lo que queríamos llegar, es decir, un mapa completo, un sistema completo, un plano completo de mi negocio. Entonces decimos, a ver, el proyecto me permite hacer pedidos por todos los medios, por todos los medios. Entonces tenemos que receptar los pedidos y si ustedes observan, ¿ve? Recepto pedidos y están codificados. 3, 4, 5, ¿sí? Tenemos el proceso 6, el proceso 7, tengo el proceso 8, 9, 10 y 11. Veamos en detalle. Al receptar los pedidos se me genera una orden para que empiecen a ser clasificadas y se me va a generar una cotización. Con la cotización se programan los trabajos por especialidad, se programan los trabajos por especialidad. Entonces, yo puedo ir a ver qué es lo que quiere el cliente, genero planos, genero presupuestos, genero formularios, elaboro ese presupuesto. El presupuesto, paso a la parte administrativa, la parte administrativa enviará una proforma y con el cliente, si negocia, arma un contrato, si no negocia, le avisa al cliente y se va a una base de datos. Una copia del contrato pasa a la base de datos. Como sí contrató, entonces nos vamos ahora al paso 3 nuevamente. Señores, está la orden, mire, la orden de trabajo se generó. Se generó una orden de trabajo, ahora sí, empiecen a ejecutar la obra con un memorándum de ejecución, la obra se finaliza, se entrega la obra, hay que firmar un acta de entrega-recepción, se le avisa posteriormente al cliente que ya está listo y que se va a proceder a realizar la factura para que pague, ¿sí? Paga en administración y en administración
también, nuevamente, llegará a la base de datos para archivar el contrato finiquitado y el proyecto finiquitado. Ese es el mapa que al inicio yo le dije, y ténganselo ya grabado. Pero para eso tuvimos que pasar un proceso explicativo de cuáles son las pautas que debemos tener. Jóvenes, preguntas. Lo anterior es un diagrama de acción a nivel de proceso. De un proyecto, yo puede ser un proyecto de proyectos informáticos, ¿sí? De proyectos informáticos, es decir, que voy a vender infraestructura, servicios de infraestructura, vendo computadores, desarrollo software, por decirlo así. Hago diseño gráfico. Y aquí también tenemos un proyecto, este es un proyecto de investigación, también es un diagrama de acción del proyecto, ¿sí? Tiene otro esquema, pero asimismo, miren, ve, los codifico. Tengo un componente 1 llamado sistema electrónico, tengo un componente 2 llamado sistema de red y telecomunicaciones, y tengo un componente 3 llamado sistema georreferencial de base de datos. Sistema georreferencial de base de datos. Miren, ve, lo codifiqué. Digo que en el sistema electrónico yo voy a tener sensores en 4 puntos de X lugar, ¿sí? La transmito, ¿sí? Y la recepto a una base en donde pasará a una base de datos, o sea, una base geográfica, una central, en donde estará un equipo. Ya. Gracias, Alexander. Kevin Alexander. A ver, un valor agregado, por eso que antes de desarrollar, antes de que te pongas a desarrollar, a hacer un software, siempre es importante empezar a pensar qué es lo que el cliente te pidió, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente te pidió? Entonces, rapidito, de acuerdo a lo que el cliente te pidió, tú tienes que ir viendo, qué lenguaje de programación vas a utilizar. Ojo, eso que te estoy diciendo no tiene valor agregado. ¿Cuándo se empieza a generar valor agregado? Cuando lo que tú pensaste, ahora ya lo vas poniendo en práctica. Ya vas armando el sistema. El armado del sistema, el desarrollo del sistema, el diseño del sistema tiene un valor agregado. ¿Sí? El pensar en el diseño no tiene un valor agregado. Diseñar sí tiene un valor agregado. Y ya en general, cuando tú ya ves el producto, ya ves el software instalado, qué bonito, la rapidez, que solamente, por último, hiciste un software que sea comandado por vos, que tú le digas al sistema, así, tal como son ahorita los televisores, encender el televisor y el televisor se entiende. ¿Sí? Lo pone YouTube. Te vas a YouTube y dices, póngame, quiero música de Vicente Fernández, y te aparece música de Vicente Fernández. Eso que tú estás hablando y el sistema te autogenera, eso es valor agregado. ¿Sí? Imprimir no es valor agregado. Imprimir no es valor agregado. Primero estás gastando un papel, estás gastando tinta, estás gastando energía. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué es lo que hace el cliente? Cogió la factura, la dobló y la botó. No te genera valor agregado. Hacer una cuenta no me genera valor agregado. Digitar no me genera valor agregado. Eso es un valor agregado organizacional. ¿Sí? Que tienes que hacerlo, pero eso no está pagando el cliente. El cliente no te paga por digitar. El cliente te paga porque tú le agilites rápido el servicio. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y antes que nada, miren, y aquí voy poniendo los productos y en qué consiste el proceso metodológico. ¿Y en qué consiste el proceso metodológico? Bien, entonces, vayan dándose cuenta, a ver, a nivel de sistemas, es más, si ustedes se ponen a ver a los dueños, a los magnates de la tecnología, ¿sí? Ellos lo que quieren y se ponen a ver, hagan un recuento de todo lo que hemos visto. Ellos lo han aplicado. Que me voy a gastar $1.000 millones. Escuchen, no me estoy mintiendo. $1.000 millones me voy a gastar en los que me diseñan
el proyecto, pero ellos saben que con esos $1.000 millones que se están gastando, no gastando, invirtiendo en los diseñadores, van a ganar 10.000, 20.000, 50.000 millones. ¿Sí? Ahí está. Pónganse en analizar, ustedes mejor que yo conocen a todos estos personajes magnates de la informática que son millonarios y que en este momento prácticamente están manejando el mundo. Están manejando el mundo. Queridos alumnos, eran los que quería compartir el día de hoy. Hemos visto dos temas interesantes, como es el tamaño del proyecto y la generación de valor agregado, o diagrama de acción del proyecto para darse cuenta cómo es más ágil. Y Kevin, otra cosa. ¿Por qué pensar primero? ¿Por qué diseñar primero? Porque suponiendo un desarrollador 1 hace un sistema X en 100 pasos, en 100 líneas de programación. Un programador 2 hace el mismo sistema en 50 pasos, en 50 líneas de programación. Y viene un tercer desarrollador y dice, yo los hago en 30 pasos. No, el que da más procesos es el que genera mayor valor agregado. Personalmente, haciéndola de abogado del diablo y como un cliente así complicado, fregado, cuando a mí me presentan un proyecto informático, hablemos una aplicación, y demasiados procesos, entro, hago clic, adentro submenú, hago clic, otro submenú, hago clic, para llegar a lo que quiero tengo que hacer 10 clics. Demasiado. Por eso los celulares, ¿sí se dan cuenta? Touch, más rápido, ¿verdad? Y las aplicaciones están a la mano, ¿sí? Las aplicaciones están a la mano y lo que yo quiero tener como opción en esa aplicación. Bien, queridos alumnos, por favor, si hay preguntas, háganlas. Si hay preguntas, háganlas. No duden en hacerlo. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Creo haber sido bastante explícito en lo que les he compartido. ¿Sí? Bien, Kevin. Exacto, Kevin. Sí, exacto, la optimización. Pero ojo, Kevin. Esa palabra optimización es una palabra de moda. Es decir, debo entenderla. Debo entender. Todo, miren, si se daban cuenta que yo les explicaba y aparecían nuevos conceptos. Unas frases. Debo entender toda esa frase. ¿Sí? La optimización, podríamos decir que es algo así como un valor agregado. Yo más bien la llamaría eficiencia y eficacia. ¿Sí? Y a esa eficiencia y a esa eficacia yo le adiciono la adaptabilidad que lo habíamos indicado. Esos tres componentes me llegan al valor agregado. Ojo también, Alexander, que esa optimización, como tú la llamas, no te lleven a generar valores agregados organizacionales que el cliente no quiere. ¿Sí? ¿Me escucha abajo? Que el cliente no quiere. Ahí me escuchan mejor. Bien. ¿Ahí me escucha mejor, Gustavo? Bien, entonces... Le escucho bajo, ingeniero. Si se escucha bien, dice Sandra. O sea, debe ser tu problema del parlante. Porque incluso tengo un micrófono externo de esos inclusive hasta con filtro. ¿Sí? Entonces, es importante todo esto. Por favor, tienen ustedes, aparte de que la clase se la sube al canal, tienen ustedes también el material para que lo revisen con... Tranquilo, Gustavo, no te preocupes. Para que lo revisen con tranquilidad. Reitero, mi intención, y más que todo, ya ustedes están a un paso de ser profesionales, tienen que ir aplicando, y casi que igualito como yo lo he estado mencionando, ustedes tienen que hablarle al cliente. Porque si ustedes están titubeando, que yo creo, que parece, más o menos así creo, no, tienen que ser contundentes. Así es, esto hay que hacer, y lo de aquí y más allá. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Pues bien, aprovecho de una vez ya para finalizar la clase. Por favor, no se olviden, la próxima semana salen de vacaciones hasta el 2 de enero. Más sin embargo, por favor, no se olviden que deben entregar 3 tareas. Organícesen, organícesen. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente, porque vamos bastante adelantado en la planificación. Yo me voy a conectar el viernes, voy a conectarme el día viernes, pero no vamos a tener clase, ¿de acuerdo? Para que ustedes más bien esa hora y lo que queda de esta hora, ustedes coordinen con sus compañeros y se pongan a trabajar en las tareas. Son 3 tareas, que es más de 7 puntos. Por favor, no arriesguen por unas festividades de fin de año. Bien, quedamos así entonces. Gracias por su atención. Bueno, esperé que hayan cerca de 30, apenas hay 23 estudiantes, pero no se obliga a nadie. El que quiere estar, bienvenido sea, y si no, no ha pasado nada. Gracias, buenas noches y nos vemos. Hasta pronto. Cuídense. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Listo, chao. Entonces, Ya, chaito.